Muy bien, y recibimos a Jorge Guaso, secretario de Seguridad Social de la provincia. Jorge, bienvenido. Al contrario, gracias a usted por invitarme, ha sido un gusto. Jorge, la reforma previsional es ley. ¿Cuándo empieza a impactar esto en la vida cotidiana de la gente? Es paulatino el impacto. Y máxime que ustedes ahora habrán observado que vino una aluvión de presentaciones de determinados sectores que, bueno, que fueron corriendo a iniciar el trámite para aprovechar los beneficios de la ley hoy reformada, corregida, en una reforma que yo no me pongo colorado en decir que es una reforma revolucionaria, tomando la revolución no como insurrección, sino en la revolución como una transformación profunda, única en el país, de un sistema previsional que debía indefectiblemente modificarse, lo mismo que deben hacer a nivel nacional. Imagínense usted que a nivel nacional hoy tenemos 160 regímenes previsionales, entre los nacionales, los provinciales, los municipales y los profesionales. Entonces, como todas las instituciones de este país, si no se adaptan a las nuevas realidades, a las nuevas condiciones de tiempo y lugar, bueno, producen inconvenientes importantes. Entonces, nosotros en Santa Fe teníamos una caja, o tenemos una caja de jubilación, ahora corregida, que ya ni siquiera protegía la vejez. Ustedes saben que las cajas previsionales son los instrumentos para plasmar la protección, de garantizar la cobertura de contingencias en la vida que se le presentan a las personas, cualquiera fuera su condición económica. Se le van a presentar a los pobres, a los de clase media y a los ricos, ¿no? Envejecemos, nos enfermamos, podemos tener invalideces, podemos estar desempleados, es decir, las contingencias que se le presentan en la vida. Y ya ni siquiera protegía la vejez, porque jubilar personas a los 54 años, a los 55, evidentemente ya no es proteger la vejez. Y entonces cuando no se adaptan, por ejemplo, a las nuevas realidades, producen lo que se producía en la provincia de Santa Fe, en donde en todo 2023 el déficit fue 130.000 millones de pesos, en lo que va del año 260.000 millones de pesos, con una proyección de 430.000 millones de pesos, que, por supuesto, este déficit, al no pagar la nación lo que tendría que pagar conforme a la legislación nacional desde el 2019 en adelante, lo tienen que afrontar todos los santafesinos. En una caja que es una caja de empleos públicos, con 103.000 beneficiarios aproximadamente, y que era una caja insolidaria, es decir, ya se había convertido en la antítesis de lo que es la solidaridad social, porque era una caja en donde los que menos ganaban financiaban a los que más ganan dentro del sistema, teniendo en cuenta que hay 14 sectores en la caja de la provincia. 14 sectores en donde tienen una base de salarios de 600.000 hasta 12 millones, 13 millones de pesos. Y eso se reflejaba luego en el sistema previsional. Entonces realmente se encaró con la decisión política de Puyaro, que vio de entrada que esto tenía que ser modificado, impulsando la creación de la comisión parlamentaria, al estilo como se hizo en España con el Pacto de Toledo, con expertos, con equipos técnicos y con decisiones legislativas de unidos que sabe acordar primero entre sí para fortalecerse y luego, tanto en la Cámara de Senadores como diputados, lograr el objetivo, que es la metodología del gobierno de Puyaro, ¿no? No decreto de necesidad de urgencia, no avasallando, sino logrando objetivos con consenso, con acuerdos y todos juntos.
Lo progresivo de esta reforma que sostiene el Ejecutivo contrasta con este reclamo de los gremios que dicen que es una reforma regresiva. ¿Es infundado ese planteo? Totalmente. No saben lo que es la regresividad, no saben lo que es la progresividad, que son principios de la seguridad social, que lo hemos enseñado en clase en la facultad y en el posgrado, y es altamente progresiva, progresista, te diría. Tan es así que me llama la atención que los primeros que tenían que haber estado levantando las dos manos votando a favor deberían haber sido los grupos de izquierda o los peronistas, que siempre proclamaron la justicia social. La justicia social está incorporada en este sistema. ¿Por qué es progresista? Porque en un sistema en donde todos tienen que colaborar para salvarlo, pero los que menos tienen son los que menos se le aumenta y aporta. Es decir, acá hubo un 1% para los que aportaban el 14,5% hasta un 21%, que es la clase política la que va a aportar el 21%. Lo va a aportar el Poder Judicial, lo va a aportar la Legislatura, el Tribunal Provincial de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, y a la vez hay una inversión en la proporcionalidad en donde se sigue manteniendo el 82%, pero en la base de la pirámide, y va decreciendo en el vértice. ¿Para qué? Para convertirlo verdaderamente en un beneficio de la seguridad social, no en una renta, como en muchos casos excede mantener el nivel de vida, sino que hay beneficios directamente que sirven para ahorrar. Y eso no es la seguridad social, eso no es la previsión social, eso son remuneraciones en la vida activa. Entonces eso es realmente una... Por eso yo digo que es revolucionaria. La están mirando en otras provincias, la han solicitado miembros especialistas de otras provincias. Hemos escuchado a Osvaldo Giordano, que lo hemos invitado a exponer, a un Hugo Bertín, que tiene dos libros escritos de previsión social, Walter Arrighi, que ha hecho el informe actuarial del 2014, que demostró, una proyección hasta el 2030, que se estaba cumpliendo exactamente la curva del déficit, y que ya en aquel momento las conclusiones aconsejaban hacer modificaciones. Como la clase política era un tema de que no lo abordaba, era de los temas donde esto no se toca, esto no se habla, cada día se fue profundizando más el déficit. Si no se hacían las reformas, peligraba realmente el sistema. Y entonces la opción que era, lo que hicieron 11 provincias, transferir las cajas al ANSES, se tomó la decisión política que no, por unanimidad, del gobernador, de los legisladores, se mantiene la caja en la provincia de Santa Fe, se mantiene con el sistema de reparto, distinto al sistema de capitalización, y hacía falta estas modificaciones, ¿no? Pensiones que van a estar limitadas en el tiempo. Basta de esas pensiones que son adquiridas a los 30 años y están 50 años pensionados o pensionadas. Tratar de limitar o que desaparezca los jubilados que se jubilan de jubilados. Porque nosotros tenemos en nuestro sistema en donde hay beneficios jubilados que se terminan jubilando de jubilados, porque son muchos más los años que permanecen en el beneficio que lo que aportaron en su vida. Entonces, todos estos aspectos son de la seguridad social y, bueno, muchos tenemos la satisfacción de que lo que venimos enseñando universitariamente se puede plasmar en esta reforma. Pero, insisto, progresista, sinceramente. Y el principio de progresividad o no regresividad de los derechos que invocan algunos, invocaron hasta el juicio 6 pensionistas versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, lo invocaron, pero tenían que leer la otra mitad del fallo, que dice, siempre y cuando no esté fundado y no peligre el derecho que se quiere proteger. Es decir, la jubilación. Exactamente. Pues entonces hay un test de proporcionalidad de los derechos entre sí,
confrontan dos derechos y la sustentabilidad es indispensable para garantizar el derecho fundamental que es la jubilación o la pensión. Jorge, los gremios anunciaron que van a judicializar. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Nosotros vivimos en un país judicializado, y lo digo como abogado. Siempre se va a encontrar alguna teoría, ¿no?, o alguna biblioteca que abone una postura y bueno, este gobierno está preparado para la judicialización porque los fundamentos son muy sólidos. Eso sí, va a haber que convencer que hay un nuevo paradigma, es un nuevo modelo. No hay que seguir pensando incluso en una jurisprudencia vetusta, porque hay jurisprudencia vetusta, una jurisprudencia que se está de nivel nacional, que no es lo mismo el sistema previsional nacional que un sistema provincial de empleados públicos, en donde realmente son cajas que tienen que tener una sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo para que puedan permanecer. Entonces, bueno, sí, siempre se le va a encontrar la vuelta para judicializar. Vendrá un nuevo camino de litigiosidad. Nosotros tenemos a nivel de la República Argentina, en el sistema previsional, un nivel de litigiosidad enorme, como ningún otro país. Si el nivel de litigiosidad en la República Argentina, en el sistema previsional, es pavoroso, es terrible. Sorprendió la tensión que marcó tanto la sesión afuera de la legislatura como adentro también. De hecho, hay diputados de la oposición que ya también están diciendo que van a ir a la justicia para pedir la nulidad de la votación. Bueno, tienen su derecho de hacerlo, pero bueno, ya uno empieza a ver diputados o diputadas que hacen su show, que no conocen derecho. Lo que hace, para mí, acertadamente la Cámara de Diputados es que ante la aviesa intención y violenta de sectores que querían que la sesión no se lleve adelante porque se sabía de antemano, todos ustedes los periodistas sabían que los votos estaban y están para la reformulación, quisieron romper. Típico artilugio de determinados sectores, no le vamos a poner ni de izquierda ni de derecha, de sectores que querían realmente. Entonces se aplicó el reglamento, el Consejo, muchas veces lo hemos hecho en mis años de concejal, se pide una moción de orden para que se cierre el debate y que se pase a votar. Aún así, se anticipó, se votó, hubo un cuarto intermedio, volvieron y se dejó incluso que los opositores, que en su primer momento habían sido tomados como abstenciones, pudieran prohijar su voto. Por eso quedó una votación de 23 a 20, es decir, que hubo todo un saneamiento administrativo para que quede todo muy bien claro y transparente. Pero no había A ver, ¿qué es lo que yo notaba? Fui uno de los integrantes de la comisión parlamentaria del gobernador. Escuchamos a todos, porque estaban representados todos. Los 4 gremios que tenían voz y voto, y los otros 7 le permitimos que digan lo que quieran y también hasta lo consideramos con cierto voto. Pero no escuché una sola propuesta alternativa. Venía la autoridad del Consejo de la Magistratura. Lo escuchamos con una atención, no volaba ni una mosca. Tomábamos nota de las consideraciones. Al final me permito, le digo a Rodrigo Borlo, le digo, presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Porque nosotros no debatíamos con los que venían a exponer. Sí, por supuesto, para eso estamos. Estimados doctores, muy interesante su postura. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta alternativa? ¿Que quede todo como está? ¿O hay una propuesta alternativa? Porque cuando había propuestas alternativas de modificaciones, pero que tenían algún bemol distinto, encantado. Y no la hubo. No. Jorge, te queremos agradecer muchísimo. No, al contrario, gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política.